Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta ponencia del ciclo de conferencias, aportes de expertos invitados del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. A nombre de la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas y de los jefes de las 6 áreas de investigación que conforman el Departamento de Atención a la Salud, les agradecemos su asistencia y les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos la participación de una invitada muy joven y preparada que nos acompaña de la unidad Lerma, con un tema relacionado a esta parte del trabajo familia como fuente de estrés ocasionado por el confinamiento por COVID-19. Antes de presentarles la trayectoria profesional de nuestra invitada, les recordaré la dinámica con la que hemos venido trabajando a lo largo de este ciclo de conferencias, la cual consta en que nuestro ponente presenta su tema y posteriormente existirá un tiempo de preguntas en donde esas preguntas, junto con las felicitaciones, los comentarios, ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y las cámaras las mantengan apagadas durante el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí conoceremos la trayectoria de nuestra gran ponente del día de hoy. Bien, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Ana Karen Talavera. Ella nos va a hablar sobre este tema que es relación trabajo-familia como fuente de estrés durante el confinamiento por COVID-19. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Ella es licenciada en psicología con mención honorífica por la FE Zaragoza UNAM, así como doctora en psicología y salud en el programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM. También tiene el diplomado en docencia universitaria. Hablando de su trayectoria académica, de su trayectoria profesional, ella es coordinadora de estudios de la licenciatura en Psicología Biomédica en la UAM Unidad Lerma. Además, es profesora asociada de tiempo completo en la misma universidad. Ha sido profesora de asignatura de la licenciatura en Psicología de la FE Zaragoza, de las áreas de Psicología Clínica y de la Salud y de Psicología de Trabajo y las Organizaciones. Directora y asesora de tesis de licenciatura y participando como jurado en exámenes profesionales. Además, ha ganado el premio al servicio social, doctor Gustavo Vasprada. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación financiados, avalados por CONACYT, PAPIT y PAPIME, como estudiante, tesista y profesora, y cuenta con participación en congresos nacionales e internacionales como asistente, ponente y dictaminadora. También ha sido autora y coautora de 3 artículos científicos publicados en revistas arbitradas de alcance internacional y coautora de un capítulo del libro. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Karen y le cedemos los micrófonos. Doctora Ana Karen, sea usted bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Fernando por la presentación y bueno, también muchas gracias a los organizadores por la invitación y por abrir este tipo de espacios y bueno, pues también a todos los asistentes interesados en el tema. Bueno, pues yo les voy a compartir mi pantalla. Hablaba ahorita de que, pues, agradezco mucho el espacio porque, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde tenemos que hablar, de diferentes temas que son importantes para todos. Y, pues, por supuesto que el COVID es nuestro tema, ¿no? Entonces, estamos hablando de salud mental. Creo que, si queremos buscarle algunos aspectos positivos, a esta pandemia, que sé que hay muchos aspectos negativos, puede ser que de pronto estamos volteando a ver, a la salud mental y estamos hablando de la salud mental como algo muy importante para todos. Entonces, en ese entendido, se ha empezado a hablar muchísimo de ansiedad y de depresión como parte de una consecuencia del confinamiento, de las restricciones sanitarias y, por supuesto, de la pandemia. Pero la verdad es que hay un tema del cual casi no se ha hablado, al menos no aquí, y del que nos hace falta hacer mucha investigación, y es este constructo de relación trabajo-familia y cómo estamos llevando todos nuestros roles durante el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vengo a hablarles hoy de esto
de cómo esta relación tan importante de dos de nuestros roles más importantes, que es, pues por supuesto, nuestro rol profesional y el rol que tenemos en nuestra familia, cómo en estos tiempos se ha convertido en una fuente de estrés, rodeada además de todo lo que está ocurriendo pues alrededor de la COVID-19. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con este constructo de relación trabajo-familia? Que, pues, antes no era necesario hablar de ello, ¿no? Si nosotros nos vamos a los tiempos de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, ahorita que decían que soy muy joven, pues, creo que soy menos joven de lo que parezco, pero, bueno, todavía me tocó, que mis papás, mis abuelitos, tuvieran muy bien caracterizados estos roles. Supongo que ahorita están algunos estudiantes, pues, escuchándome y seguro que vivieron esta parte sobre todo con generaciones más grandes, ¿no? En donde papá salía a trabajar y el rol que tenía era el de proveedor, solo ese, ¿no? Y entonces no tenía que preocuparse quizá por atender a la familia, por cuidar a los niños, por supuesto que tampoco se involucraba en los quehaceres del hogar, menos todavía. Y en ese sentido, se volvía muy claro el límite de los roles que tenían, ¿no? En casa. Simplemente era trabajar, hacer bien su trabajo y dedicarse a ello, ¿no? Incluso, cuando llegaba a casa por la tarde, era bueno, yo ya trabajé, vengo cansado, entonces que los niños no me hagan ruido, enciérramelos por allá, manténmelos quietos, porque ya lo que quiero es descansar, ¿no? Entonces, estaba muy bien establecido el rol de papá, de proveedor, como en esta figura de la familia tradicional de hace tiempo, que cada vez se ve mucho menos. Y por el otro lado estaba el rol de la mujer que se quedaba en casa, que cuidaba a los hijos, que se encargaba de la educación de los hijos, de establecer los límites, la crianza, de limpiar la casa, de cocinar, ¿no? Del cuidado del hogar. Y, y nuevamente tenía muy, muy bien establecido el rol. También, pues, bastante pesado, bastante poco reconocido. Sabemos ahora que el trabajo en casa es un elemento importante de nuestro Producto Interno Bruto y hasta ahora este trabajo no remunerado está siendo reconocido, pero antiguamente no era algo que se escuchara ni de lo cual habláramos, ¿no? Como que cada quien tenía ya muy claro qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Papá salía a trabajar, mamá quedarse en casa y cuidar a los hijos. Y entonces, pues no había que conciliar absolutamente nada. Estaba por un lado el trabajo y por un lado los hijos y por otro lado la familia. Estaba como que todo muy delimitado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hace algunos años hubo un cambio de roles. Hubo, con toda esta revolución y este cambio que venimos haciendo y empujando las mujeres, desde esta perspectiva de género, toda la revolución que ha habido desde la ciencia, bueno, ahorita que estamos en el mes de la niña y la mujer en la ciencia, por cierto, y bueno, todo lo que ha venido como un cambio cultural a nivel mundial de la inmersión de la mujer en las actividades económicas, pues provocó un cambio de roles, ¿no? En este caso, el aumento de la fuerza femenina de trabajo ha sido un cambio que si bien todavía nos falta muchísimo, por lograr, sí ha habido un cambio importante si nosotros nos volteamos a ver hacia atrás y todos estos años y lo que hablaba ahorita de los roles que estaban bien establecidos, sí ha habido un avance, sí ha habido un cambio, ha sido un cambio de muchos años, de mucho esfuerzo y que todavía hay, por supuesto, mucha inequidad y muchas cosas por las cuales seguir avanzando y seguir trabajando, pero que sí ahora las mujeres representamos una parte importante de la actividad económica de los países. Y aquí en México, pues no ha sido la excepción. Por supuesto, ahí vamos atrasito de otros países, pero también la mujer está pues teniendo otra figura, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hablar ahora de un rol compartido, porque ahora las mujeres trabajan fuera de casa, pero también siguen teniendo un rol dentro de la familia, un rol de esposas o un rol de madres o un rol de hijas. En el caso también de considerar el cuidado de adultos mayores, que bueno, lo voy a estar
mencionando a lo largo de esta conferencia también. Entonces, lo que sucede es que ahora se vuelve una problemática y una línea de investigación para todos los que trabajamos en esta área, el conocer cómo es esa dinámica, cómo es esa interacción de los roles, y cómo podemos lograr ese equilibrio, ¿no? Entonces, se empieza a hablar de esta relación trabajo-familia, ¿cómo le hago para conciliar ambas partes? Y entonces, cuando surge esto, por supuesto que el interés tenía que ver mucho con la parte de los hijos o del cuidado de los hijos. Y entonces muchos datos indican que las mujeres, mientras mayor nivel educativo tenemos, menos probable es que tengamos hijos o que retrasemos la maternidad en este caso. Entonces, pareciera ser que no es compatible la maternidad y la vida profesional. Entonces, bueno, pues por ahí es que se ha empezado a abordar todo este tema de la relación trabajo-familia, sobre todo desde la perspectiva de las mujeres. Pero después surge otra necesidad y otro cambio que también ahí va poco a poquito y que todavía falta mucho también, pero que va avanzando poco a poco y que esto de la pandemia nos ha empujado mucho más a esto, que es la mayor participación de los hombres en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Claro, como la mujer sale ahora y como la mujer ya no está, pues hay ciertas necesidades que se deben de cubrir. Si no hay nada que comer, pues por supuesto que tengo que prepararme algo, ¿no? Entonces, esta situación es todavía, los datos nos dicen y nos hablan de que es todavía mucho más inequitativa. Por supuesto que las mujeres que salen cumplen esos 2 roles, y todavía en México tenemos esta situación en donde las mujeres se encargan de la casa, además de trabajar, y el hombre se sigue encargando solamente de trabajar y sigue siendo como el principal proveedor, porque además tenemos otras problemáticas, como los salarios, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, estos datos que tenemos de que a las mujeres se nos paga menos por el mismo trabajo que realizan los hombres, ¿no? Datos de aquí de México, del INEGI del 2018, ¿no? Entonces, el hombre sigue siendo la principal figura, el principal proveedor, pero en ese sentido sí ha cambiado un poco y sí se ha tenido que involucrar un poquito los hombres en estas actividades. Y entonces, también con ellos ahora tenemos que, o desde la perspectiva del hombre, también tenemos que estudiar esta relación trabajo-familia, porque entonces ahora también tiene que llegar a casa y atender ciertas necesidades del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa y en general del cuidado del hogar. Entonces ahí también se hace necesario ahora desde la perspectiva del hombre hablar de estos temas. Incluso hace algunos años toda la gente que se está encargando de legislar esta parte ya lo está viendo desde esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, este permiso de esta licencia de maternidad que se nos da a las mujeres cuando tenemos hijos, también ahora ya hay un permiso de paternidad que se les está dando por ley a los hombres cuando tienen un hijo. Y todo eso tiene que ver con este estudio de esta relación trabajo-familia. Se ha logrado a partir de ello. Por supuesto, es un permiso mucho más pequeñito que el de las mujeres, y bueno, también tiene que ver con una cuestión biológica, ya el día que los hombres puedan parir y lactar a los hijos, pues ya hablaremos de otras situaciones, pero mientras, bueno, pues todavía esta fase es muy, muy propia de nosotras, ¿no? Entonces, sí, digamos que todo este cambio social, todo este cambio cultural nos ha obligado a investigar, a indagar qué es lo que sucede en estos roles, qué ha pasado con estos roles y cómo es que esta parte se va convirtiendo en una fuente de estrés, cómo es que esta parte va convirtiendo en un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito como el contexto. ¿Qué pasa aquí en México? Aquí en México, por ejemplo, la mayoría de las mamás que trabajan tienen hijos, ¿no? Podemos ver que en estas gráficas, que la mayoría de madres que tienen al menos un hijo, la mayoría de mujeres que trabajan tienen al menos un hijo. Entonces tienen que compaginar esos dos roles, lo cual hablaría de la necesidad de encontrar este balance trabajo-familia.
La mayoría están casadas, lo cual hablaría de cubrir o cumplir con otro rol que sería el de esposa también, ¿no? Entonces, al final puede ser una fuente de apoyo muy importante el tener una pareja que asuma cierta parte de las tareas, pero por supuesto que también puede ser una fuente de estrés importante porque es un rol más para la mujer en este caso, ¿no? Que está asumiendo el rol de trabajadora, de mamá y de esposa. Pero también en México pues tenemos un porcentaje importante, no es la mayoría, pero tenemos un porcentaje importante de mujeres que son mamás, que trabajan y que están separadas, divorciadas, solteras o viudas y que en ese sentido, bueno, pues están haciendo cargo de la crianza solas. Solas, en realidad el INEGI y demás mide esta parte familiar, pero no se ha preocupado por indagar sobre las redes de apoyo. Y una de las redes más importantes de apoyo con las que cuentan las mujeres, las madres solteras, pues son las abuelas, por ejemplo. Entonces, se da en muchos casos que como la mamá tiene que salir a trabajar, pues entonces quien se hace cargo del cuidado de los hijos, pues es la abuelita, ¿no? Y entonces tenemos muchos niños y una generación muy importante que está siendo educada por abuelitas, por abuelitos, sobre todo abuelitas, es nuestra situación, ¿no? Aquí en México. Y pues también hay falta de redes de apoyo, que eso sería importante indagar y tener datos pues mucho más precisos, porque a veces la abuelita pues ya es mayor, ya está enferma y quizá ya no puede cuidar o apoyar en el cuidado de los hijos, o a veces también trabaja, independientemente de la edad, pues puede ser que también trabaje. Hay familias, incluso en México, constituidas por puras mujeres, ¿no? Está la abuelita, las hijas, las nietas, y en ese sentido, pues todas trabajan, todas salen y trabajan y todos se cuidan entre todos, pero no hay redes de apoyo externas. Y la otra situación que se está dando mucho más en México son las familias en donde ambos padres trabajan, que serían estas familias que se señala de las mujeres que están, que son trabajadoras, que son mamás y que además están casadas. Y en esa situación, pues ambos padres trabajan. Entonces, nuevamente hay que hacer este equilibrio del balance de trabajo-familia, ¿no? Pero además, un dato que me gustó mucho y que se los puse por acá, del 2018, que nos habla de que tampoco hay redes de apoyo institucionales, ¿no? En este caso gubernamentales, de políticas públicas. Entonces vemos que en esta gráfica que un gran porcentaje de las mujeres trabajadoras con hijos no cuentan con servicio de guardería, por ejemplo, ¿no? Esto yo todavía lo estoy hablando en términos generales, todavía no me estoy metiendo a esto de la pandemia. Por supuesto que esto ha sido, pues todavía, pues un impacto más grande, porque de este porcentaje, las que sí contaban con guardería, pues ya nos quedamos sin guardería también, ¿no? Por todo esto de la pandemia. Pero bueno, esto era una problemática desde antes y por eso quería presentárselos así, porque este estudio de la relación trabajo-familia ya se empezaba a estudiar desde antes de la pandemia y bueno, ahora nos ha cambiado un poco la perspectiva, un poco la mirada de cómo tenemos que abordar esta problemática por esta nueva normalidad en la que estamos, pero es un problema que ya venía desde antes, ¿no? Entonces, hace falta redes de apoyo de familiares, pero también redes de apoyo, leyes que tienen que ver más con políticas públicas y con cuestiones institucionales y gubernamentales, ¿no? Porque además existen, por supuesto, las guarderías que son como del IMSS, del ISSSTE, pero también hay guarderías privadas y pues en este caso mamá tiene que decidir si paga una guardería privada, pues entonces ya es como si pagara todo su sueldo y entonces pues mejor no trabajo, me quedo y cuido a mi hijo porque lo que voy a ganar pues no, lo tengo que pagar de guardería, ¿no? Pero también está la otra parte de estas mamás que tienen que trabajar porque si no, no comen, ¿no? O no tienen esos medios o esos recursos de externos para apoyarse y no es una elección, ¿no? Creo que esto también sería muy importante, entender que muchas mujeres en México
no tienen esa elección de voy a, o esta decisión de voy a trabajar o cuido a mis hijos. No hay elección. Tengo que trabajar y tengo que cuidar a mis hijos. Entonces, por eso se hace muy importante esta relación. Y en este caso, nuevamente, para abordarlo desde la perspectiva también masculina, en este caso de los hombres, también se hace importante pues ver esta parte. Si tengo una pareja que va a salir a trabajar, que está saliendo a trabajar, pues yo también tengo que asumir ciertos roles y creo que ese también sería otro objetivo muy importante de esta línea de investigación. Cómo lograr que haya un cambio en esta educación, en esta cultura, para que los hombres desde pequeños se involucren en estas tareas de cuidado y que no resulte tan difícil en el momento ya de necesitar este trabajo en equipo, jalar de alguna manera al hombre para que se involucre, ¿no? Tener que pedirle que se involucre, que de alguna manera, en este caso mamá o la mujer sea quien lleva pues las riendas del hogar y quien toma las decisiones y quien gestiona y con ello pues lleva toda la carga cognitiva del cuidado, ¿no? Es decir, sí apoya a mi pareja, sí tiene el cuidado de mi hijo, pero yo le tengo que decir qué tareas tiene que hacer, le tengo que decir cómo tiene que lavar la ropa, cómo tiene que lavar los trastes, a qué hora le toca comer y toda esa carga cognitiva todavía la seguimos llevando las mujeres. Por eso es que pues lo estoy hablando también desde esta perspectiva. Entonces, pues surge este constructo de relación trabajo-familia y se ha definido como la relación en la que las presiones de los roles de los ámbitos de trabajo y familia puedan ser compatibles entre sí. Se ha abordado como relación trabajo-familia, balance trabajo-familia y también como conflicto en la relación trabajo-familia. Y entonces el conflicto o la definición del constructo, pues tendría que ver con que pues la relación no es equitativa y con que la presión de ambos roles está generando pues ese desequilibrio en las personas, ¿no? Entonces, es como la forma en la que estamos abordando este constructo. Y bueno, pues un poco la idea o las premisas más importantes, pues son que las exigencias laborales pueden minimizar el tiempo que se dedica a la familia. Es como si tuviéramos que elegir entre dedicar mi tiempo a mi crecimiento laboral o a ganar dinero o estar con mi familia y también eso es un poco un tanto castigado, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, el no poder estar con mi familia porque tengo que estar trabajando. Y la otra perspectiva, que sería que las dificultades en casa, pues van a disminuir la productividad laboral. Entonces, nuevamente es como si tuviera que elegir, ¿no? Como si tuviera que decidir entre que me vaya muy bien en mi trabajo, pero descuido a mi familia, o cuido muy bien a mi familia y me preocupo y a lo mejor estoy tan involucrado con todo lo que tiene que ver con el cuidado del hogar y de mis hijos, que entonces voy a descuidar mi productividad laboral. Entonces, pues es una situación complicada, ha sido una línea muy complicada de estudiar, de obtener resultados confiables, aún antes de esto que se nos presentó ahora con la pandemia y con el confinamiento. Pero además, otra de las perspectivas por las que tenemos que estudiar este constructo, pues tiene que ver con que el balance en la relación trabajo-familia sería responsabilidad de tres sectores. Por supuesto, responsabilidad individual, de yo tomar ciertas decisiones y guiarme hacia encontrar este equilibrio, pero también a nivel social, cómo podríamos lograr esta relación trabajo-familia desde aspectos como no juzgar, como que todavía nos encontramos con que si una mamá deja su trabajo por cuidar a sus hijos, todo está bien, pero si mamá se va a trabajar y papá es quien decide quedarse a cuidar de los hijos, puede ser bastante castigado socialmente o bastante mal visto. Inclusive el irte a trabajar y dejar a tus hijos desde pequeños en la guardería puede ser bastante criticado y bastante juzgado. Hay frases, incluso en nuestra cultura popular, que hablan de, bueno, un niño necesita a su mamá, ¿no? Inclusive mucho más de un niño necesita a su papá. Entonces, este balance también sería responsabilidad
o tendría una responsabilidad a nivel social y, por supuesto, a nivel política, a nivel político, a nivel de políticas públicas, de cómo facilitar un poco este equilibrio desde flexibilidad de horarios, desde recursos como prestaciones, esto de las guarderías, y de también tener ciertos permisos, no solamente el permiso de maternidad, sino si hay una reunión importante en la escuela de mis hijos, si se enferman, ¿no? Es un trabajo bien importante porque puede haber ciertos empleos que se presten a ello, en donde yo pueda llamar y decir, no puedo ir hoy porque mi hijita se enfermó, y no hay problema, pero puede haber otros empleos en donde eso no sea posible y entonces está enferma, no la puedo llevar a la guardería, no tengo nadie que me apoye a cuidarla, soy madre soltera y entonces, ¿qué hago? Si falto a mi trabajo, pues eso también va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, es bien importante también generar investigación al respecto para poder hacer un cambio a nivel de políticas públicas en ese sentido. Y bueno, pues el home office, un poquito hablando antes todavía de la pandemia, todavía no llego a ese punto. También se estaba ya popularizando un poquito antes de 2020. Yo creo que por ahí de 2018 empezó, inclusive en 2019 se hizo un cambio en la Ley Federal del Trabajo para contemplar esto, porque ya muchas empresas con esta cantidad de recursos tecnológicos que tenemos ahora, estaban considerándolo como una opción en donde podían darles a sus trabajadores esa posibilidad de que trabajaran desde casa y que producieran, ¿no? En este caso. Entonces, en realidad es algo que ya se venía como trabajando, que ya se venía como hablando. Había mucha resistencia también de los empleadores para implementarlo, de los empresarios para implementarlo, hablando de la cultura del trabajador mexicano, porque se hablaba de que el mexicano tenía que trabajar bajo presión, ¿no? Entonces, tenía que ir a su lugar de trabajo y tener a su jefe en la oficina de al lado para poder cumplir con sus objetivos laborales, ¿no? Y para que realmente la productividad fuera lo que se esperaba, ¿no? Era como algo que se decía mucho y por lo que los empresarios, los directivos de las empresas, como que todavía no se animaban mucho a esto del home office. Llega la pandemia y los obliga a hacer esto del home office. Y bueno, pues la sorpresa ahora es que la productividad no se ha visto afectada. Resultó que estaban estaban subestimando a los mexicanos porque sí estamos generando esa productividad a pesar de estar trabajando desde casa, ¿no? Que era algo a lo cual de verdad los directivos le tenían mucho miedo. Y por eso es que, aunque se tuvieran los recursos, no se hacía por completo. Algunas empresas que son mucho más jóvenes, que fueron creadas recientemente, lo empezaron a implementar, porque además ya no tenían un lugar físico. Las reuniones eran ya por videoconferencia o rentaban, en este caso, bueno, todavía lo hacen, o rentan lugares para las reuniones, pero ya trabajan así, ya no existen en unas oficinas, ¿no? Ya trabajaban de esa manera. Ahora con la pandemia, pues seguramente muchas empresas lo van a estar implementando cuando pase todo esto, porque se dieron cuenta que además de que se están ahorrando en renta de lugares, en pago de luz y, bueno, en pago de varios servicios, pues la sorpresa es que sí están obteniendo los resultados deseados. Entonces, esta del home office, bueno, pues está definido como la realización de la actividad laboral a distancia en un lugar distinto. Aquí en Latinoamérica se usa el término teletrabajo, o home office, ¿no? Es como lo conocemos. Pero bueno, también otra situación importante de aquí de México es que solamente el 17% de los trabajadores en México, o de las personas que desempeñamos una actividad económica, podemos realizarla a distancia.
Y esto tiene que ver con que en México hay mucho comercio formal e informal, el cual, pues, por supuesto que difícilmente se puede llevar a distancia. Ya lo hay también con las ventas en línea. Pero bueno, muchas de las actividades económicas en México no se pueden llevar de forma remota. Entonces, esto del home office además parecía como elitista, ¿no? Incluso por ahí hay varios artículos que así lo señalan, en donde dicen que solamente un cierto sector de la población, que en este caso eran los salarios más altos o gente con un cierto nivel educativo más alto, podía acceder a esto del home office como si fuera un premio, como si fuera un privilegio, ¿no? Y bueno, justo por la cantidad de personas que podemos hacerlo. Y en realidad ahora también con todo esto de la pandemia, pues de pronto reflexionamos sobre, bueno, sí, soy afortunada porque tengo trabajo, porque puedo seguir trabajando desde casa. Y bueno, mucha gente ahora, la realidad de nuestro país es que se ha quedado pues sin empleo y bueno, pues, o tiene que salir a trabajar arriesgando, pues, su salud y arriesgando la salud de su familia. Entonces, bueno, por supuesto que hasta cierto punto es, pues, es muy ventajoso, tiene muchos beneficios el home office, ¿no? Se hablaba además de esta reducción de tiempo, en traslado y de reducción de costos también en el traslado. Ya no, puedo dormirme una hora más porque no tengo que cruzar la Ciudad de México, porque además en la Ciudad de México los que están por allá pues saben que el tráfico es terrible, sobre todo en horas en donde la gente nos movemos al trabajo. Entonces, bueno, el tiempo que me ahorro se estaba asociado a una mejor calidad de vida, porque en ese sentido, bueno, pues hay gente que se traslada del Estado de México a la Ciudad de México para trabajar y que se hace 3 horas de camino de ida y 3 horas de camino de regreso. Yo muchos años viví en un lugar del Estado de México, en un municipio del Estado de México que es Ixtapaluca, no sé si alguno de ustedes lo conozca, y mucha gente de ahí de Ixtapaluca nos movíamos a Ciudad de México a trabajar, a estudiar, etcétera. Y bueno, si nos movíamos, por ejemplo, hacia el sur de la ciudad, pues eran 3 horas de camino. Entonces, para entrar a trabajar a las 9 de la mañana, pues teníamos que salir a las 6 de la mañana. Y si salíamos a las 6 de la tarde, pues llegábamos a las 9 de la noche a nuestras casas. Entonces, pues esta propuesta del home office nos iba a, en este caso, beneficiar para poder ahorrarnos todo ese tiempo de traslado y, por supuesto, los costos, ya sea que se pague en transporte público, que también es bastante caro, mucho más en el Estado de México, o gasolina, ¿no? Y en este caso, otra de las ventajas era también la contratación de personal de otros lugares. Si trabajamos con home office, podemos estar trabajando con alguien que está en otro país o que está en otro estado y podemos estar llevando esta comunicación por estos medios que nos permiten la comunicación a distancia. Entonces, esa era otra de las ventajas, la contribución a la ecología, menos contaminación, menos tráfico, por lo que decía. Y bueno, la mejor calidad de vida y en este caso, cuando se proponía el home office como cuando empezaba esta situación y se decía, bueno, sí les puede convenir a los empresarios, a los directivos, a quien toma las decisiones, sí puede convenir, se empezó a hablar de nuevo de este balance trabajo-familia. Se hablaba además de una ventaja para las mamás que tenían hijos pequeños, porque bueno, no tenían que moverse hacia el lugar de trabajo y podían estar en casa. Pero bueno, pues la gran diferencia es que los hijos iban a salir a la escuela y entonces uno podía quedarse, trabajar y después ir a recogerlos, ¿no? Entonces la dinámica era totalmente distinta. Esto lo digo para entender un poquito el contexto. El home office sin pandemia, en un contexto en donde no estuviéramos en una situación de pandemia, en donde no estuviéramos confinados, sería muy beneficioso y tendría, bueno, todavía podemos encontrarle esas ventajas, pero quizá ahora pues yo lo estoy poniendo como una fuente de estrés en esta plática. Entonces, si no estuviéramos en esta situación, sería una opción pues bastante viable para muchas personas. Pero bueno, pues ahora hay que entender el contexto. Estamos en este teletrabajo o en este home office, pero en esta situación de confinamiento en donde hay que analizarlo desde una perspectiva diferente. Y en ese sentido,
ya el home office ya no contribuiría como se estaba esperando al balance trabajo-familia, ¿no? Y al contrario, está convirtiéndose en una fuente de estrés. Entonces, bueno, hablamos del trabajo en pandemia, en donde hay cambio de horarios, en donde los niños no van a la escuela, no están yendo a la escuela, algunos tienen clases en línea, algunos tienen clases por, eh, por televisión, pero ya no tenemos esas mismas rutinas tan marcadas que teníamos anteriormente con los horarios, inclusive en horarios de actividades de cuidado personal, como bañarnos, como comer, como dormir, se han visto alteradas. Quizá antes yo comía en el trabajo, por ejemplo, ¿no? En la gran mayoría de las empresas en México, una de las prestaciones más importantes, pues, es el comedor, ¿no? El tener un lugar en donde uno puede ir y consumir alimentos por una cantidad un poco más baja o por algo que nos descuentan. Y ahora, pues no, ahora no es nada más como antes tenía mi hora de comida, entonces, pues a la hora de comida, pues voy camino hasta el comedor y me pido algo, ¿no? Ahora es mi hora de comida y en esa hora, pues tengo que preparar comida y darle de comer a mis hijos y a la familia en general, si es que no hay alguien nuevamente de apoyo, ¿no? Hay que ver, pues, todos los escenarios. Entonces, está este cambio de horarios, estas actividades, insisto, de cuidado personal que antes estaban ya muy establecidas, teníamos ya todos los horarios, ahora todos en casa. En México, además, las familias, hay algunas familias muy grandes en espacios muy pequeños y hay que ponerse de acuerdo hasta para la hora en la que nos vamos a bañar, para no encimarnos con el otro, ¿no? O nos estamos lavando los dientes todos al mismo tiempo. Entonces, bueno, es un poco las complicaciones e incluso ya en cuestión laboral, si solamente tengo una computadora en casa o 2 computadoras, pero somos 8 personas, hay que repartir ese recurso. Incluso la tele, o sea, solamente tengo una tele y tengo 3 hijos en edades, en grados escolares diferentes. Bueno, hay que hacer una organización de horarios, por supuesto, muy diferente a la que se tenía anteriormente. Y bueno, pues el cuidado del hogar, de nuevo, si yo y me iba al trabajo, no estaba en casa todo el día, era muy diferente, el cómo se ensuciaba la casa, por ejemplo. Ahora que estamos todos en casa, pues, la casa se ensucia más. El cuidado de los hijos también, por supuesto, como que antes, pues, la mitad del día tenían sus actividades, regresaban, quizá tenían alguna actividad extra clase también, o realizar la tarea, y aún así era pues una complicación de pronto llegar de trabajar y todavía, pues ayudar con las tareas, con lo que hiciera falta, pero pues como que de alguna manera se estaba trabajando por encontrar esa conciliación. Pero bueno, ahora, pues a la misma hora que mi hijo tiene que estar en clase, yo tengo que estar en una junta, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte del cuidado de los hijos y bueno, las clases en línea. En esta línea, en este mismo sentido, se hace muy poquito, hace unos meses apenas, nuevamente se reformula la Ley Federal del Trabajo para contemplar todo lo que hay alrededor del home office. Entonces, se habla de esta modificación de contratos, de esta modificación de reglamentos, porque por supuesto que pues también tenemos muchos problemas en cuanto a la contratación. Recuerden esta parte de ya no generar antigüedad, entonces ahora los contratos son de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses. Entonces, bueno, pues se está proponiendo más bien, ya está la reforma, pero falta ahora que se cumpla, ¿no? Falta ahora que realmente se vea cómo funciona en la operatividad, ¿no? Todos estos puntos de la reforma. Se habla también de que sería responsabilidad de la empresa o en este caso, del lugar para el cual trabajo, que proporcionen el equipo adecuado. Nuevamente, esto que les digo, a lo mejor no tengo o solo tengo una computadora en casa o incluso ni tenían. Hay un montón de niños tomando clases y adolescentes e incluso estudiantes universitarios también, porque muchos de mis estudiantes así están tomando clases en su celular, por ejemplo.
porque no tienen una computadora o no tienen una tablet. La UAM hizo en la UAM Lerma se hizo esta campaña en donde, este programa en donde se les dio como beca a algunos estudiantes una tablet para que pudieran acceder a las clases en línea, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del trabajo, en el caso del empleo, pues es responsabilidad de los empleadores proporcionar el equipo adecuado. Yo me he encontrado ahora incluso con docentes, cuando les preguntábamos sobre el equipo, que nos decían, pues no funciona la cámara de mi computadora porque está bien viejita, ¿no? Y no puedo comprarme ahora mismo otra computadora. Entonces, bueno, en el caso de los profesores, pero en el caso de quien trabaja desde casa puede ser exactamente lo mismo, que tengan una computadora que no funcione la cámara, que no funcione el audio o que no funcionen ciertos programas básicos con los que tengan que trabajar, ¿no? Se está hablando ahora también de la responsabilidad del empleador de pagar los servicios de telecomunicación y electricidad, pero también se ve un poco difícil, se ve un poco complicado, pues operacionalizar esto, ¿no? De alguna manera se va a tener que regular porque ya está ahí reformado, ya está ahí en la ley, entonces de alguna manera se va a tener que solucionar. Pero bueno, sí se ve un poco complicado esa parte y sí, por supuesto, desde que estamos trabajando desde casa nos estamos ahorrando en traslados, lo que decíamos, pero ahora estamos gastando más en luz, gastando más en internet, que estamos nosotros pagando de nuestro sueldo, que en el mejor de los casos sigue siendo el mismo, porque también la situación en México ha sido con todo esto de la pandemia, nos ha traído a que a mucha gente le han eh, eh, disminuido su salario, también porque a las empresas les ha pegado esta crisis, también lo podemos entender, pero bueno, al final tenemos a las personas, bueno, pagando también por estos servicios, ¿no? Y entonces, otra de las cosas importantes en esta reforma es el derecho a la desconexión, el no tener que estar disponibles todo el tiempo. De que mi jefe me pregunte algo en sábado, en domingo o a las 9 de la noche y que yo no esté obligado a responder o obligado a mandar cierta información o a trabajar fuera de los horarios de trabajo. Entonces, se está hablando de esa parte. La realidad es que también es complicado porque como ahora no tenemos esta parte igual de checar entrada, checar salida, y como tenemos todos los horarios revueltos, estamos también organizándonos como podemos y es bien difícil manejar estos horarios, ¿no? Entonces, nuevamente, se escucha muy bien, es muy importante, hay que hacerlo, hay que empezar a trabajar en ello, pero también suena bastante complicado. Habla también de la capacitación. Este punto se me hace muy importante también porque ¿cuántas personas nos enfrentamos ahora con el hecho de tenemos que hacer home office, pero resulta que no sabemos manejar programas o no sabemos manejar ciertos, en este caso, la tecnología de cierta forma que nos pueda beneficiar para nuestro trabajo? Yo que soy docente, que mi trabajo es ser docente, hay varias herramientas que no conozco y tuve que tomar varios cursos para poder convertir mis clases que eran presenciales y poder convertirlas en línea. Y todavía, la verdad, me siento bastante limitada en lo que puedo llegar a hacer y en lo que puedo lograr, a diferencia de lo que hacía presencialmente, que les hacía muchas actividades. Y ahora, bueno, hacerlo en línea, pues es un poquito complicado. Todavía en la mañana mis alumnos me decían, maestra, nos tiene que activar para que podamos hacer el chat privado. Y yo no sé cómo hacer eso y tomé un curso para manejo de Zoom que parece bastante sencillo de usar, pero que tiene varias herramientas que no necesariamente conocemos. Y entonces es la situación de muchas personas que no tienen la capacitación necesaria para realizar el home office o para trabajar desde casa. Y un elemento muy importante que está en la reforma es buscar el equilibrio de la relación laboral. Muy mal los que lo colocan por ahí porque el constructo como tal es relación trabajo-familia, balance trabajo-familia, como yo les decía, y no está como tal, pero se refiere a eso, ese elemento de la reforma, a que los empleadores tengan la flexibilidad de poder adaptar, negociar con el trabajador para que pueda encontrar ese equilibrio. Es decir, si mi horario de trabajo antes era de 9 a 6, que a lo mejor ahora yo pueda
tomarlo de 11 a 8, por ejemplo. ¿No? Ese sería, porque a lo mejor en las mañanas tengo que apoyar a mis hijos para sus clases en línea. Eso sería esta parte del equilibrio y está ya ahí establecido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues sí es un avance importante para, pues, para llegar desde la parte política que les mencionaba, llegar a este balance trabajo-familia. Y bueno, pues hay que hablar de este constructo importantísimo, con el que llevo trabajando ya algunos años, que es el estrés, la enfermedad del siglo XXI. Todos hablamos de estrés, muchos investigadores trabajamos con estrés, sigue siendo un problema de salud pública y en esta pandemia se ha disparado muchísimo, ¿no? Esta respuesta de índole fisiológica que emitimos cuando tenemos una demanda que sentimos que nos desborda, que suponemos que carecemos de recursos para poder enfrentarla y que nos activa fisiológicamente y de alguna manera, si no llegamos a la recuperación, nos puede desgastar, ¿no? Tenemos este modelo de la respuesta al estrés, las fases de la respuesta al estrés que nos habla de esta alarma. El estrés debería de ser adaptativo porque nos mueve, porque nos hace que podamos responder para defendernos, para buscar el equilibrio y eso está bien. El problema viene en la recuperación. Si no nos recuperamos eh, rápidamente o si no aprendemos a recuperarnos, pues vamos a llegar al agotamiento porque estamos resistiendo, no logramos recuperar nuestro estado basal. Yo les digo, siempre es como si estuviéramos corriendo. Si ustedes corren mucho durante algún tiempo, se van a empezar a agitar y su cuerpo va a empezar a tener cierta respuesta. Sudamos, tenemos el aumento de nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo respiratorio. Es lo mismo que el estrés. Si nosotros estamos estresados todo el día, es como si estuviéramos corriendo todo el día. Por eso al final del día nos sentimos tan agotados, ¿no? Y entonces hablamos de 3 tipos de estrés: el emocional, que tiene que ver con las cosas que nos suceden, que nos provocan emociones y en ese sentido, pues van a estar asociadas con el estrés. El estrés cognitivo, que ahora está de la mano con la parte laboral, este viene cuando tenemos una demanda, un estímulo que nos pide que nos activemos cognitivamente, ¿no? Como un examen, por ejemplo, o como cuando nos piden alguna tarea en el trabajo o alguna actividad que tengamos que hacer y que implique ese esfuerzo cognitivo, ¿no? También ahí nos activamos. Y el físico, que es como esto que les digo de la actividad física. Entonces, pues pareciera que llevamos un año corriendo, llevamos un año en este estrés y bueno, justamente las consecuencias de todo este estrés se van a empezar a ver, bueno, ya se están viendo, pero pues ya estamos en esta fase de agotamiento, una parte importante de la población y vamos a empezar a ver ya el impacto también a nivel de enfermedades crónicas. Hay otro tipo de estrés específico que tendría que ver con esta relación trabajo-familia, que es el estrés laboral, que nuevamente son las reacciones comportamentales, psicológicas, emocionales que surgen cuando las exigencias del entorno laboral superan nuestros recursos, cuando sentimos que nos rebasan y que ya se salen de nuestro control. Los investigadores nos han hablado de las principales causas de estrés laboral, como el exceso de trabajo, que ahora que estamos de pronto en casa, si no aprendemos a manejarlo, pareciera que tenemos mucho trabajo, pero no avanzamos, ¿no? Que tenemos exceso de trabajo, pero llevo todo el día trabajando, pero no avancé en mis pendientes, ¿no? El aburrimiento se ha considerado como una causa de estrés laboral. No sé si aplique en esta pandemia, pero sí, en realidad en muchos trabajos puede ser que como no tengo a alguien ahí diciéndome qué es lo que tengo que hacer, me la puedo llevar bastante más tranquilo y puedo llegar al aburrimiento y también eso causa estrés laboral. La inseguridad en las tareas, cuando no sé qué es lo que tengo que hacer, cuando ya terminé o concluí algo y no sé con qué más tengo que seguir. La falta de preparación, cuando no me piden algo que no sé hacer, que tendría que ver con esto que les digo también ahora del manejo de la tecnología. También nos habla de los roles diversos en el trabajo, cuando tenemos que fungir como supervisor, pero también como compañero, como operativo, en los niveles organizacionales, cuando incluso estamos de nivel intermedio y en nivel operativo, en ese sentido, eso es una causa de estrés laboral y ahora pues estamos en casa con todos nuestros roles
revueltos. Entonces, pues ahí está una de las principales causas de estrés laboral. Por supuesto, la relación con los directivos, con los jefes, pero además también se habla de elementos ambientales que provocan estrés laboral. Entonces, en ese sentido, se ha estudiado que la falta de iluminación, que ahorita creo que también a mí ya me está faltando luz por aquí, la falta de iluminación puede provocar estrés laboral. Por eso es que también se reestructuraron muchas oficinas para que les entrara más la luz y demás. Esto hay que tomarlo en cuenta para ahora que llegan las recomendaciones de tener lugares iluminados para trabajar. El ruido también es estrés laboral. E imagínense los que tenemos hijos chiquitos, es muy complicado controlar el ruido. Los que tenemos mascotas también, que son parte de nuestras familias también y de nuestro entorno, el ruido también está asociado al estrés laboral y la temperatura también, si estamos en un lugar muy caluroso. Por eso también en muchas oficinas el aire acondicionado está a todo lo que va. Bueno, esperemos que es porque sepan esto y quieren evitar el estrés laboral y no por otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto es como algunos datos sobre este constructo de estrés laboral. Y que en ese sentido, en este caso podríamos tratar de identificar si lo que estamos pasando ahora es estrés en general, porque tiene que ver con cuestiones familiares, o estrés laboral, porque tiene que ver con cuestiones del trabajo, y que en esta situación, y es un poquito pues el objetivo de esta plática, separarlo, está muy difícil, ¿no? Decidir por qué es mi estrés, por el trabajo o por la familia, porque no puedo realizar mi trabajo porque tengo otros roles que atender o porque está mi familia aquí y entonces ya no estoy atendiendo la parte profesional, ¿no? Y bueno, pues alguna de las consecuencias, esta me parece importante incluirla, aunque igual ya hemos hablado de estrés y yo sé que muchos sabemos ya las consecuencias del estrés, pero hay que seguirlo hablando porque, insisto, sigue siendo un problema de salud pública. Consecuencias fisiológicas, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, mareos, náuseas, que nos enfermamos mucho del estómago, colitis, gastritis, aumento de ritmo cardíaco, aumento de presión arterial, aumento de colesterol y glucosa en la sangre, dificultad para respirar, boca seca, tartamudeos, trastornos de apetito, de sueño. Y todas estas están relacionadas también con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Entonces, si tenemos antecedentes familiares, más esta situación que estamos viviendo con el estrés, lo más probable es que se nos pueda presentar alguna de estas enfermedades, le estamos sumando ahí a nuestro riesgo. Y pues yo les marqué por ahí la de la inhibición del sistema inmunológico, porque en estos tiempos es importante, ¿no? Si yo estoy sometida a estrés, pues me estoy volviendo mucho más vulnerable para poder contraer COVID y para que se me complique también, ¿no? Entonces, pues también en el riesgo de la salud o la consecuencia en la salud que puede tener el estrés. Consecuencias emocionales, tristeza, miedo, enojo, ¿no? La labilidad emocional que pueden ser explosiones, desbordes que tenemos como ataques de llanto o ataques de risa sin razón, por si alguien lo identifica por ahí, y aplanamiento afectivo, que es como la incapacidad de experimentar alguna emoción, como pues no siento nada, ni estoy triste, ni estoy feliz, ni estoy alegre, ni enojado, pero sería el aplanamiento afectivo. Consecuencias cognitivas, dificultad para focalizar atención, para concentrarnos, para tomar decisiones, lo cual es muy necesario en nuestras actividades laborales. Consecuencias conductuales que nos hablan de impulsividad, irritabilidad, agresividad, y todas estas van a tener consecuencias en estos dos roles, en estas dos áreas, que sería lo laboral, que puede traernos a un mal desempeño o una baja productividad, y familiares, que incluso está asociado con la violencia. Y también recordemos que en esta pandemia han aumentado los datos de violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, ya me voy a ir un poquito más rápido porque ya se me está yendo el tiempo. Bueno, ahora, el estrés durante el confinamiento. No es nada más el estrés laboral que ya venía platicándoles.
estamos en un tiempo de incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar, cuándo vamos a poder salir, cuándo vamos a volver a la normalidad o a lo que teníamos antes. Muchas veces tenemos incertidumbre en nuestro trabajo, no sabemos si vamos a conservar nuestros empleos, si los niños van a regresar a la escuela o no, cuándo van a regresar. Y en ese sentido, pues, el no tener la certeza de algo, pues es, por supuesto, una fuente de estrés grandísima. Estamos viviendo con miedo a enfermarnos, con miedo a morir incluso, porque gente a nuestro alrededor se está muriendo y entonces, por supuesto, que me da miedo contagiarme porque pienso que me puedo morir. Hay un impacto económico importante, tanto a nivel individual y familiar, porque mucha gente vive del comercio, como les decía, que se ha visto muy afectado. Mucha gente se dedica a actividades económicas no esenciales y ha habido un impacto económico importante. Estamos conviviendo con enfermedad y muerte de familiares y amigos, a los que además no podemos despedir, ¿no? Hemos perdido a algunas personas y no podemos acudir a un funeral, no podemos acudir a resolver este duelo y en estos rituales tan importantes para nosotros como cultura por este cuidado de la salud. Entonces, bueno, pues tenemos estos duelos mal resueltos, aislamiento social. Antes salíamos, veíamos a nuestros compañeros de trabajo, veíamos a personas en el transporte público, platicábamos con personas y ahora los que tenemos esta ventaja o este privilegio de estar encerrados, pues no hablamos con nadie, ¿no? Y entonces estamos en este aislamiento social, el cambio en nuestra rutina, que también es un impacto muy importante y por supuesto el desequilibrio en esta relación trabajo-familia. Para terminar, recomendaciones, que creo que es lo más importante para este espacio. Ya reflexioné un poquito con ustedes en este espacio sobre esta importancia de encontrar este balance trabajo-familia, pero bueno, pues ahora cómo le hago, ¿no? Ya nos quedó claro que es importante, que hay que estudiarlo, que hay que trabajarlo. Yo estoy trabajando un poquito en eso, espero en algún momento poder traerles resultados. Ahora es como la reflexión sobre la importancia, pero bueno, ¿qué hacemos, no? Algunas recomendaciones. La primera, pues, tendría que ver con asignar horarios y espacios de trabajo. Nos podemos sentar todos los miembros de la familia, nos debemos sentar todos los miembros de la familia y hacer una lista de nuestras actividades, una lista de nuestros horarios para poder organizarnos. De los espacios también, en dónde voy a trabajar yo, en dónde van a estar los niños tomando sus clases y que sea lo más conveniente. Quizá a lo mejor como vemos acá en la foto, lo conveniente es tenerlo ahí a un lado de acuerdo a las necesidades de la edad. A lo mejor yo tengo aquí al lado, real, tengo aquí al lado sus juegos de mi bebé porque puedo verla inmediatamente, ¿no? Puedo atenderla. Entonces, hay que organizar en la medida de lo posible los espacios que tenemos en casa, de acuerdo a las necesidades de todos los miembros de la familia. Y podemos incluso sentarnos con los niños a hacer en una cartulina los horarios por semana o por mes, dependiendo de cómo vayan cambiando, para que todos sepamos qué horarios tenemos y podamos organizarnos lo más posible. Hablar incluso con nuestros jefes. Si yo tengo que trabajar 8 horas, voy a cumplir mis 8 horas, pero a lo mejor en lugar de trabajar de 9 a 6, empiezo a trabajar a las 7 de la mañana y trabajo de 7 a 9, de 9 a 10 desayuno con mis hijos o les ayudo en la escuela y luego trabajo otra vez de 10 a 12 y luego hago la comida y después trabajo de 12 a 3, no sé, lo que mejor nos acomode. Sé que es difícil, sé que sería acostumbrarnos a estar retomando y no poder trabajar de corrido, pero bueno, lo que mejor nos convenga y lo que mejor nos parezca para poder organizarnos, ¿no? Entonces, siempre es mejor tenerlo ahí por escrito, tenerlo ahí pegado y sobre todo si hay varios miembros de la familia. Mientras menos somos, es más fácil ponernos de acuerdo, pero bueno, pues hay que comunicarnos para poder lograr este balance, ¿no? La otra sería ir repartir las tareas y las actividades, desde los niños pequeños que se involucren ya en las actividades, desde limpiar la mesa, recoger los platos, barrer, ¿no? De acuerdo a su edad, todo de acuerdo a su edad, pero que se puedan involucrar también ya en las tareas del hogar y en las actividades. Es muy importante, y nuevamente, hago una lista de todo lo que se tiene que hacer en casa, lavar la ropa, lavar los trastes, cocinar, y vemos qué miembro de la familia va a hacer
cada una de esas tareas y pues tratamos de repartirlo lo más equitativamente posible, ¿no? La otra es establecer reglas de convivencia. Con los niños y a determinada edad es importante también explicarles la situación en la que estamos viviendo y establecer alguna regla. Por ejemplo, si me ves con los audífonos, en ese momento no puedes hablarme o no puedes venir y gritar, ¿no? Es como una señal. Cuando yo me los quite, entonces tú ya puedes venir y decirme lo que necesitas. Eso con niños pequeños que ya podemos hablar con ellos, por ejemplo. Ya con niños más grandes, pues también ya saben, bueno, estoy en una reunión, estoy atendiendo algo importante en este momento, por favor, espera a que termine para que puedas venir a buscarme o a pedirme algo. Entonces es importante establecer esas reglas de convivencia o incluso de ser posible, bueno, si estoy encerrado en un cuarto que ya puse como oficina, bueno, pues cierro la puerta y nadie entra. Pero yo sé que a veces cuando tenemos hijos pequeños eso no es posible porque tenemos que estarlos vigilando también por el cuidado que tenemos con ellos. Entonces, igual, dependiendo de lo que más le convenga a cada quien, pero establecer esas reglas de convivencia entre toda la familia. Considerar tiempo para el autocuidado. En estos horarios que yo tenga, voy a tener tiempo para bañarme, para alimentarme, para dormir, porque a veces lo dejamos un poquito de lado y entonces comemos más tarde o desayunamos tarde o nos saltamos las comidas incluso. Entonces también son importantes estas actividades de autocuidado. Y en ese sentido, pues una actividad de autocuidado que puede ser hacer actividad física o actividades recreativas, podemos juntarlas en este tiempo de convivencia con la familia. A lo mejor hacer ejercicio todos juntos o hacer alguna actividad recreativa todos juntos, jugar juegos de mesa o incluso algo pues más tranquilo como ver una serie en Netflix, en la tele, ver un programa todos juntos, sería como combinar la actividad recreativa más la convivencia con la familia también. Por supuesto, mantener el contacto social. Tenemos estos medios que nos permiten mantenernos en contacto para no aislarnos tanto o demás, hablarnos por WhatsApp, tenemos grupos, redes sociales, mantener el contacto social es muy importante para manejar el estrés, pedir ayuda. Este punto también es muy importante. Hay que pedir ayuda. En este caso, tenemos que buscar redes, tanto familiares como profesionales. Sé que a veces no las hay y entonces pues se dificulta más y entonces tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Pero bueno, si las tenemos, hay que pedir ayuda. Y en el caso de la ayuda profesional, pues también hay varios lugares que por la pandemia están ofreciendo servicios gratuitos, servicios en línea. Entonces, también hay que pedir ayuda. Si sentimos que nos desborda, hay que acudir a también ayuda profesional y finalmente delegar y tomar decisiones sin culpa. Si yo decidí atender esto, en lugar de ayudar a mi hijo a hacer su tarea, no me voy a sentir culpable porque esto es importante para todos, porque es parte de mi trabajo. Voy a soltar la carga cognitiva. Si le pedí ayuda a mi esposo para hacer algo, pues que no es ayuda, pero bueno, si a él le tocó lavar los trastes, y no me gusta cómo los lava, vamos a soltarlo, ¿no? Porque a veces eso ocurre mucho. Si mi mamá me está ayudando con mi hijo en la escuela, no voy a estar vigilando que lo haga bien, ¿no? Vamos a soltar un poquito la carga cognitiva sin culpa y pues vamos a tratar de delegar en lo que se pueda y hasta donde se pueda. Y bueno, pues esas serían algunas de las recomendaciones para intentar lograr este balance trabajo-familia. Y bueno, pues yo lo dejaría por ahí. Veo que hay algunas preguntas, entonces pues ya creo que me alargué un poquito. No, no se preocupe. Muchas gracias por su gran participación, doctora Karen, y sobre todo por estas grandes recomendaciones que verdad creo que nos van a ser de gran utilidad a todos. Tenemos, como usted mencionaba, algunas preguntas, si me lo permite, pasaríamos a ellas. Bueno, la primera de ellas la realiza Rivas Ramírez, que dice, disculpe, doctora, dado lo que está diciendo, es un cambio muy grande en el núcleo familiar, como era comúnmente conocido. Con su experiencia y conocimiento, ¿qué repercusiones cree que tenga este cambio en la formación de los hijos a largo plazo? Esa pregunta la hizo cuando usted Eh, estaba en la primer diapositiva.
Ya, me imagino que se refiere al cambio de roles. el hecho de que antes los hijos estaban educados solo por mamá y ahora, bueno, también ya está esta parte de papá. Yo creo que sí, por supuesto va a haber un cambio. Incluso las generaciones ahora que están pues ya en secundaria, preparatoria, que ya vienen de esta parte, hay un cambio, pero creo que es un cambio positivo. Al final, ahora sabemos como mujeres, si tenemos una mamá trabajadora, que tenemos otras opciones, que podemos hacer otras cosas, que tenemos libertad de tomar ciertas decisiones y que ya no tenemos solo una opción, que era con lo que antes se crecía, ¿no? Saber que si eras mujer, pues no podías estudiar porque te ibas a casar, ibas a tener hijos. Entonces, creo que esa parte es positiva y tan positiva es que sí se está generando este cambio en las generaciones, también en los hombres, en los que se están involucrando, en la que también se está buscando legislar para que ellos tengan pues estos derechos laborales y puedan involucrarse un poco más. Entonces, de que va a haber un cambio, va a haber. Tendríamos que esperar para poder indagar sobre cómo cambió la crianza, pero yo espero que sea un cambio positivo. Muchas gracias. Otra pregunta la realiza Jared Ceballos, que dice, en el contexto de pandemia, el trabajo reproductivo que desempeñamos las mujeres se ha agudizado, precisamente por un inequitativo reparto de las tareas domésticas que tiene como base la división sexual del trabajo. Esto ha tenido como consecuencia que las mujeres no paremos, no tengamos tiempo de descanso a comparación de los hombres, que incluso en este contexto podemos ver que siguen teniendo más tiempo libre que nosotras, dedicándole 10 horas a la semana al trabajo doméstico, mientras que la mujer le destina 35 horas. Pese a que ambos formemos parte a la población económicamente activa, sinceramente considero que el cambio que existe en la distribución de tareas solo es a nivel teórico y discursivo, porque incluso nosotras somos testigas de que esto no se ha materializado. Sigue sin romperse esta asignación histórica y arbitraria que se nos ha determinado a las mujeres desde el surgimiento del capitalismo. ¿Por qué consideras que hay esta resistencia por parte de los hombres? Wow. Bueno, totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto, es algo que está ocurriendo, que es muy injusto y justo en este tipo de foros, en este tipo de lugares en donde podemos exponer esta situación y haciendo investigaciones como podríamos avanzar para que la situación cambie poco a poquito. Sé que es difícil, pero para que cambie poco a poco. Em, Creo que la resistencia es al final social, cultural. Nacemos ya con cierto eh, contexto. No es lo mismo nacer en México que nacer en otro país. Entonces, desde que son pequeños, a los hombres se les va indicando, educando, de tal manera que saben que hay cosas que ellos no hacen, ¿no? Incluso yo ahora que estaba hablando, dije, cuando le pido ayuda, ¿no? Y después lo corregí, tiene que ver con algo social del sistema que nos ha educado de esa manera, en la que pues las tareas yo soy quien las lleva y el hombre me ayuda, ¿no? Por ejemplo, y entonces incluso los hombres que ahora se están involucrando, lo que está ocurriendo socialmente es que se sienten como que son el superhombre que está ayudando en casa, ¿no? Cuando tendría que ver con que pues está involucrando y es lo que le toca, ¿no? Entonces, yo creo que la resistencia viene de eso, de una cuestión social, del sistema en donde crecemos, en donde aprendemos sobre qué es lo que hace un hombre, qué es lo que hace una mujer, y pues sobre estos roles de género que son culturales, sociales totalmente. Creo que de ahí viene la resistencia y por supuesto que hay quien la tiene más que otros. Afortunadamente ya hay muchos que no la tienen tan marcada, pero justo depende del entorno en donde han crecido. Claro, muchas gracias. Otra pregunta la realiza Raquel Ramírez, que dice, la pandemia aparte, perdón, es que se me movió. Voy. Se me movió la pregunta, pero bueno, no desesperen, en eso andamos.
La revista Sí, no te preocupes. Raquel Ramírez dice, la pandemia, aparte de que ha puesto en evidencia las diferencias socioeconómicas y de género, también ha roto barreras que antes estaban más protegidas, como por ejemplo los horarios de trabajo que simplemente ahora ya no existen y se asocian al estrés. ¿Podría recomendarnos cómo podemos trabajar sobre medidas de autocuidado ante esta situación? Gracias. En este caso, creo que tendría que ver con lo que decía al final, nosotros establecer los horarios que más nos convengan. Si a mí me funciona, yo tengo una bebita de 6 meses, entonces de pronto a mí me funciona que cuando ella se duerme, yo puedo trabajar tranquila, sin ruido, me puedo concentrar y avanzo. Y si trato de hacerlo cuando ella está aquí, pues se me complica más. Entonces, el autocuidado tendría que ver con eso en cuanto a los horarios, lo que a mí más me convenga. Hay a quien es mucho más estructurado y prefiere tener los horarios bien establecidos. Hay alguien que a lo mejor dice, de acuerdo a mi trabajo, a las tareas, a lo mejor hoy trabajo más, mañana trabajo menos y también se vale. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es qué es lo que a mí más me funciona, qué es lo que me provoca más estrés. Si tenerlo todo agendado y todo bien organizado, de esa manera sé qué es lo que tengo que hacer, a qué hora lo tengo que hacer y eso me hace sentirme más tranquilo, o tratar de seguir eso me provoca más estrés, pues mejor no lo tengo organizado y voy sacando pendientes. Entonces, la recomendación sería esa, mirar qué es lo que a nosotros nos provoca más tranquilidad. Muchas gracias. José de Nutrición pregunta, ¿qué método o herramienta recomienda utilizar para medir el estrés por causas de confinamiento por COVID-19? Hay muchos instrumentos para medir estrés diferente, hay de acuerdo a la población. Hay, por ejemplo, para adultos mayores, para niños, para mujeres, para hombres, y ahora con lo del COVID ya surgieron varios instrumentos que están midiendo estrés por pandemia. Ahora sería el nuevo constructo que acaba de surgir como tal, es estrés por pandemia. Ya no es estrés en general o estrés laboral, es estrés por pandemia. Y bueno, yo recomendaría que ahora tratemos de medirlo así para ver que el estrés es causado por la pandemia. Ya están los instrumentos, todavía no hay instrumentos validados en México de estrés por pandemia, pero pues ya se está trabajando y esperemos que pronto em, pues los validen para que los podamos utilizar y bueno, que nosotros también podamos hacer ese trabajo de validación. Si necesitan, supongo, bueno, no sé si fue un estudiante, si necesitan alguno, me pueden escribir a mi correo de UAM está en la página de la UAM Lerma. Bueno, si no es a.talavera@correo.ler.uam.mx y si necesitan algún instrumento, con gusto se los comparto. Muy bien. Eso está bien porque además tenemos otra pregunta de Jair Ceballos que decía, ¿con qué instrumentos consideras podamos medir la variabilidad del estado anímico de las mujeres en este contexto de la pandemia? Igual, Sí, ¿no? justo, Podrían. sí, justo, para no decirles ahorita al azar así algún instrumento, medir emociones es muy complicado. Entonces, porque las emociones recuerden que son transitorias y cambian muy rápido. Entonces, podemos medir ansiedad, podemos medir depresión con síntomas, por ejemplo, con Beck, con ansiedad o depresión de Beck, pero también tendríamos que trabajar ya en instrumentos mucho más específicos. Ujú. Rivas Ramírez pregunta, en mi opinión considero, porque lo veo, que la crianza de infantes, gracias a la pandemia, es mejor, puesto que los padres están más al pendiente de ellos. Ahí me gustaría que me comentara, ¿cómo considera que este tiempo en confinamiento repercutirá en los infantes, dado su término, en la calidad de sus relaciones con otras personas, principalmente otros infantes? Eh, sí va a afectar, pero tiene que ver con las composiciones de las familias. Regularmente ya las familias no tenemos tantos hijos, entonces la convivencia que los niños tienen ahora ya es más con adultos o si acaso con un hermano, porque la mayoría de las familias en México de niños que están en edad escolar ya se componen solamente de uno o dos hermanos. Entonces ya la convivencia con niños está muy limitada. Y la que tenían en la escuela,
pues era con muchos más niños y la convivencia nos enseña muchas cosas. La escuela es formativa, no nada más es aprender español y matemáticas, es aprender a negociar, aprender a relacionarnos, a dar una opinión, ¿no? Habilidades sociales y todo eso, pues estamos limitados. Llevamos un año ahorita, esperemos que no duremos mucho más, yo creo que lo que resta de pero creo que se va a ver en la reintegración de los niños. Hay niños que es su primer año de escuela y lo van a terminar completito con clases en línea, entonces no conocen la escuela presencial y adaptarse les va a costar bastante trabajo, igual a unos más que otros, dependiendo del contexto, pero sí seguramente va a afectar mucho en las relaciones sociales. De por sí ya somos una generación donde quizás se nos facilita más mandar un mensaje que llamarnos por teléfono, lo cual ya es un cambio en nuestra manera de relacionarnos socialmente. Esta generación de niños va a tener esas repercusiones. Quizá les sea más fácil hacer una videollamada que irse a tomar un café, por ejemplo, ¿no? Nos va a afectar bastante. Muchas gracias. María de Los Ángeles Martínez pregunta, ¿qué podríamos hacer en nuestras casas para relajarnos, para poder dormir relajada? Me voy a la cama muchas veces con estrés. Podemos hacer ejercicios de respiración diafragmática o de relajación. Hay videos en YouTube, igual si ustedes googlean así respiración diafragmática o ejercicios de relajación progresiva, imaginería guiada, por ejemplo, pueden hacerlo antes de dormir y van a dormir mucho, mucho más relajados. De nuevo, igual si me escriben, puedo enviarles pues por ahí algún material pues para hacer actividades de relajación. La otra es que si ya lo consideramos un problema más importante, pues también acudir a terapia con algún experto que nos enseñe pues algunas técnicas para relajarnos. Ok, muchas gracias. Dos últimas preguntas. Una de ellas es que de parte de Norma Sánchez Santillán, que dice muchas felicidades. ¿Cómo crees que influye el machismo en esta reeducación? Pues es todo, ¿no? En realidad, en este caso, todavía culturalmente, pues tenemos mucho que trabajar respecto al machismo. Somos una cultura machista todavía, hombres y mujeres, y bueno, pues eso es lo que está permeando que las mujeres nos sintamos culpables si decidimos dedicar tiempo a trabajar en lugar de a los hijos o en lugar de la casa, es lo que está permeando los problemas en la pareja si la mujer sale a trabajar, las críticas sociales y por supuesto las leyes que se establecen en los empleos. Entonces, como lo dije, vamos avanzando poco a poquito, pero todavía hay mucho que hacer. Así es. Bien, nuestra última pregunta, que va de parte de Lucero González, y dice, ¿qué consecuencias traería tener nulo o escaso contacto social? Nos vamos a volver menos empáticos. Nos va a costar más trabajo entender la realidad del otro. Nos va a costar más trabajo entender las emociones que experimenta el otro, porque ya no vamos a tener ese contacto cercano de poder ver las respuestas emocionales de otros. Nos va a costar más trabajo expresarnos nosotros cuando expresarnos emocionalmente, ¿no? Lo que sentimos. El lenguaje corporal también se va a ver afectado si es que solamente nos estamos comunicando a distancia y si de plano no nos estamos comunicando, pues vamos a tener afectaciones en nuestra comunicación en general, en nuestras habilidades de comunicación, de saber, de poder expresar lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, pero además de entender lo que está pensando y lo que está sintiendo el otro. Así es. Muchas gracias, doctora. Hay un comentario, bueno, hay muchos comentarios felicitándola por su excelente ponencia. Hay uno último que nos apareció que dice, buenas tardes, mi nombre es Moisés Cruz, soy estudiante del cuarto trimestre de estomatología. Actualmente yo resido en Iztapaluca, Estado de México, en una colonia aledaña a zonas de comunidades santorchistas. Dado a esto, puedo entender que son zonas de escasos recursos. Desde que inició la pandemia, he notado que muchas madres de familia han tenido que tomar el rol de docentes, ya que en estas localidades no hay conexión a Internet. Los profesores mandan materiales para imprimir vía WhatsApp y en base a eso los padres
instruyen a los niños. Mi pregunta es, ¿qué opina respecto al estrés que pueden experimentar tanto niños como padres? Y además, ¿considera que el nivel educativo escolar se ve afectado por este método de impartir clases? Sí, vamos a tener una repercusión en la preparación de los niños. Además, no sé si sabían, pero quien está tomando clases en escuela privada está tomando clases por alguno de estos medios, por Zoom, por Meet. Quien está tomando clases en una escuela pública está tomando clases por la tele o por guías o por material que les mandan para imprimir, como comenta Moisés. Entonces va a haber una diferencia ahí bien importante en la preparación e incluso cuando lleguen ya a estos momentos de competencia importantes para poder ganar un lugar a nivel medio superior y superior, vamos a tener, supongo, espero que no y que se pueda compensar los siguientes años, pero si seguimos así podríamos tener un nivel educativo un poco más bajo en estas generaciones y no porque mamá no puede hacerlo, pero al final no es la especialista en eso como una maestra. No tenemos las dudas que puedan tener los demás niños. Igual lo mismo, a veces no puedo imprimir el material o no puedo ponerle atención a la clase, entonces pues va a haber una afectación importante. En la medida de lo posible sería que puedan regularizar a los niños lo más que se pueda, compensarlo con algunas otras actividades para que no se atrasen tanto, pero sí, seguramente que el nivel educativo de esta generación o de estas generaciones se va a ver bastante afectado por esta situación, nuevamente de unos más que de otros. Pues muchas gracias, doctora, por su excelente participación, por resolvernos todas las dudas, por hacernos reflexionar sobre esta temática tan importante que nos está llevando al final de cuentas el COVID, ¿no? Por todas las recomendaciones que nos dio. Entonces, a nombre de la jefa del departamento, la maestra María de los Ángeles Cárdenas, agradecemos su asistencia, su participación y a la brevedad posible le enviaremos su constancia. Muchas gracias por su gran participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues volver a encontrarnos en alguno de estos espacios hablando de estos temas importantes. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. A todos nuestros asistentes agradecemos el hecho de que se conecten con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por vía Zoom con el tema de consecuencias del COVID-19 y los problemas reumatológicos e inmunológicos y su atención, que va a estar a cargo de la doctora Juana Romero del Instituto de Nutrición. Así que no se lo pierdan y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, doctora.